La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Reflexiones amazónicas con David Landa. Es momento de presentar al ingeniero ecologista David Landa, representante del colectivo Moyobamba 500, quien nos acompaña cada sábado en sus reflexiones amazónicas. Tenga usted buen día, ingeniero David Landa, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta invitación semanal de RCR a través de la semana y reflexiones amazónicas. Muy amable. Mucho gusto, muy buenos días y muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de dirigirme a la colectividad, a todos sus radioescuchas y televidentes. Un abrazo a ambos, Carlitos y don Pepe. Un abrazo. Siempre usted con un paisaje diferente, ¿no? En realidad da gusto conversar. Así, con una hermosa vista, en realidad. Qué bien. Es el jardín botánico Amazonía, acá en Moyobamba. Entonces, tenemos ambientes bellos por todo lugar. Y ustedes estarán escuchando un zumbido, como en la Guerra de las Galaxias. Sí. Pues son las chicharras, son las famosas chicharras que ahora inundan con ese zumbido la foresta amazónica. No, y qué mejor, ¿no?, que con este ambiente natural para conversar sobre un tema, ¿no?, el ordenamiento territorial para un buen gobierno en la Amazonía, ¿no? ¿Cómo mejoramos este ordenamiento territorial para generar un buen gobierno, ¿no?, en Amazonía, ¿no? Bueno, en realidad eso es un tema sumamente importante y es un tema, diríamos, fundacional si uno quiere hablar de una buena intervención del territorio amazónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso hasta el día de hoy, aunque se hacen algunos esfuerzos, no se logra concretar un trabajo político de ordenamiento del territorio amazónico. La intervención de la Amazonía se ha hecho de una manera espontánea, intuitiva y caótica como consecuencia, porque no ha estado sustentado en herramientas técnicas que dirijan el posesionamiento del territorio. Que duda cabe que ha habido una apreciación mitológica de la Amazonía, como en anterior programa mencionábamos, que cuando uno sobrevuela la Amazonía y ve el verdor de la Amazonía, cree que pues todos los suelos son fértiles. Y la verdad es que casi toda la superficie, o sea, todo el suelo de la Amazonía es un suelo muy pobre, generalmente son suelos ácidos, ¿no? Arcillo-arenosos, arcillo-limosos, qué sé yo. Pero luego, el otro mito que aparece es cuando uno ve el verdor de la Amazonía, es que la Amazonía está vacía. Y vacía desde el punto de vista antrópico, me refiero, o sea, vacía de gentes. Pero no es verdad, la Amazonía está llena de poblaciones indígenas que han coexistido con el medio, con su ecosistema, de una manera hasta en gran medida, digamos, benéfica para la Amazonía. Nunca se sentaron firmemente en un lugar, siempre estaban emigrando de un lugar a otro, en razón de los recursos que le proveía la selva, la Amazonía en su conjunto. Entonces, hay una serie de mitos, pues, de apreciación, cuando uno viene con una visión o sea, una cosmovisión ajena a este territorio. Quiero decir, cuando uno se maneja de un gobierno centralista, como el que tenemos hasta ahorita, bajo este modelo de Estado centralista, y uno viene de la costa, con esa apreciación, lo primero que va a hacer, y eso es lo que hizo el señor presidente Fernando Belaúnde Terry, con la mejor de las intenciones, es, oye, es verde, es rico, hagamos una carretera de penetración, hagamos la marginal, la llamada marginal de la selva por él en aquel momento, y porque la Amazonía, la CG Selva, va a ser la despensa del Perú. En realidad, obviamente era el criterio de un arquitecto, porque si él hubiese tenido una apreciación mucho más técnica, se hubiese dado cuenta que la verdadera despensa o el territorio para asegurar la seguridad alimentaria, y no solamente el Perú, sino de gran parte del globo,
era la costa peruana y sobre todo la costa norte peruana, desde La Libertad hasta Piura, donde tenemos un clima casi neutral y unas condiciones de suelo extraordinarias. Pero bueno, entonces él no pudo hacerlo porque no era su especialidad, tener una apreciación precisa. Él era arquitecto. Resulta que luego se interviene en la Amazonía, se hace la carretera marginal y atrás de todos ellos vienen ejércitos, multitudes de inmigrantes. Y claro, no vienen los, digamos, más capacitados, mejor formados de los departamentos colindantes o de los departamentos andinos o de los departamentos costeños, sino irrumpen en la Amazonía las personas casi sin futuro, se podría decir, de los departamentos colindantes o las zonas andinas. Los extremos marginales, la gente que tiene unas ganas de sobrevivir, unas ganas de desarrollar, unas ganas de progresar, y que el único capital que traían consigo era su energía. Y se posesionan como hormigas depredadoras por toda la Amazonía, siguiendo el eje de la carretera marginal, y van a generar deforestación con una cosmovisión andina. Hoy estos suelos son ricos, deforestan, talan, y como consecuencia no tenemos riqueza en una primera instancia, sino tenemos una generación de pobreza. Yo he pasado unas imágenes que me gustaría las recreen de espacios deforestados en la Amazonía, de pobreza, por ejemplo, estos espacios terriblemente deforestados, una tala indiscriminada, ¿no? Que dio como origen a un tráfico de madera, que se convirtieron en inmensas mafias, generaron grandes fortunas, grandes intereses, incluso de costeños, ¿no? Y de familias muy encumbradas que tenían sus concesiones en San Martín, en Alto Amazonas, Loreto y en la zona de Ucayali y Pucallpa, ¿no? Entonces, esto generaron pobreza. Hay imágenes de gente, bueno, todas estas imágenes mayormente las he tomado yo, y hay otras imágenes de gente muy carente. Esa gente trabajó la tierra, efectivamente, pero no logró los rendimientos que ellos aspiraban. Por ejemplo, ahí vemos los colegios. Todas las construcciones que vemos ahí, los edificios están hechos de madera y obviamente tienen un periodo de vida útil muy corto. Eso ya, en este momento ya no debe existir porque todo se ha, se ha derruido por acción de los mismos insectos de acá, las termitas, hormigas, etcétera. Muy bien, pero la pobreza es inmensa, como están viendo ahí. Y eso es lo que se generó en la Amazonía: pobreza ecológica, empobrecimiento del capital natural, del capital ecológico y empobrecimiento de las poblaciones. Obligó eso a nosotros acá en la Amazonía a reflexionar profundamente. Y en nuestra reflexión que hicimos, por ejemplo, ahí ven una plataforma en una zona inundable totalmente. Miren los escritorios, las mesas hechas sobre cañas, con barro, de esos estudiantes, niños que ya son en su temprana edad trabajando, lo cual no está mal que colaboren en las labores, pero no ya convertidos en peones de 6 o 7 horas diarias, ¿no? Entonces eso ya es un despropósito, es contrario a la formación de una cultura laboral que tanto necesitamos en el país, ¿no? Y mire usted ahí las casuchas, la pobreza extrema. Entonces obligó a que nosotros acá reflexionemos y vayamos a copiar metodologías importantes de otros lugares. Y así, en mi caso particular, llegué a observar, a analizar y estudiar el caso del zoneamiento ecológico-económico, como lo llaman los brasileños, en el estado de Acre, frente a Madre de Dios. Y ellos trabajaron primero lo que en español sería zonificación ecológica-económica, como herramienta técnica para ir al ordenamiento del territorio. ¿Y qué es la zonificación ecológica económica? Es una labor multidisciplinaria, altamente técnica, para hacer una diagnosis profunda del territorio. No sé si amerita algún comentario de ustedes hasta ahorita, porque si no me sigo de largo. Bueno, generamos continúo. esto. No sé si me escuchas. Sí, escucho perfectamente. Sí, ¿cómo es que generamos que este ordenamiento se cumpla, ¿no? Porque siempre se critica que hay un exceso de centralismo. O sea, Exacto. Muy bien. El punto es el siguiente.
ni idea tenían qué es lo que estábamos trabajando nosotros en San Martín, por ejemplo, en el Estado Nacional, menos el Congreso de la República. Cuando empiezo a predicar el tema de trabajar y construir la zonificación ecológico-económica como herramienta para el ordenamiento territorial, la mayoría de funcionarios, tanto de la oficina de planificación en los gobiernos, en ese tiempo CETARES, y luego primer gobierno regional, ellos pensaban que ordenar el territorio era solucionar los problemas fronterizos entre un departamento con otro, entre una provincia con otra y distrito con otro. Eso era su concepto de ordenar el territorio. Nosotros en San Martín íbamos a una reflexión más profunda. Entendíamos que ordenar el territorio era organizar, distribuir eficiente, eficazmente las actividades antrópicas, o sea, de nosotros las personas sobre el territorio. Y eso obligaba a que primero conozcamos el territorio. Así nos fuimos a un trabajo de diagnosis profunda del territorio. Llegamos a construir nuestra zonificación ecológica económica en el 2005, digamos en el año 2005. En el resto del territorio no lo entendían. Tuve que viajar al Congreso de la República algunas veces para dar algunas charlas sobre ordenamiento territorial y hacer entender, predicar por todo lado este tema, de modo que la zonificación ecológica económica se construyó en San Martín, que es multidisciplinario, multitemático, como les hablaba, y ahí hacemos estudio de las capacidades y la composición del territorio y sus capacidades para uso forestal, para conservación, para minería, para actividades acuícolas, es decir, para todo lo que pueda ocurrir. Y también mapeamos ahí cómo está la intervención nuestra antrópica en el territorio: postas médicas, colegios, vías de comunicación, puentes, carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, hecho esa zonificación ecológica económica, que es toda una serie de mapas que van de estudios de 15 o 20 mapeos que se hacen de las diferentes actividades y disciplinas y lo que se puede hacer. Entonces viene el trabajo político, que es decir, determinar qué hacer, cómo hacer y dónde hacer aquello que nos proponemos ejecutar, de tal modo que sea más eficiente, vuelvo a insistir y repetir, el uso del territorio. ¿Qué quiere decir? Que habrán algunas áreas determinadas para actividades agrícolas con cultivos permanentes, por ejemplo, frutales, café, cacao, etcétera. La población sería direccionada a aquel lugar para que realice esas actividades. El Estado podría concentrar en esas áreas sus programas de transferencia tecnológica, temas financieros, articulación de cadenas productivas y lo que fuese. Igual, cuánto del territorio necesitamos para la ganadería, sincerarnos en esos temas. Luego, cuánto del territorio podemos destinar para usos de actividades forestales, cuánto del territorio para usos piscícolas y cuánto del territorio para conservar. Así en San Martín hemos llegado ya a estudiar el territorio y determinar que el 70% del territorio más es para conservación, un porcentaje interesante para actividades forestales, algo del 14% para o 8% para digamos cultivos permanentes como frutales, palma aceitera, lo que fuese, y otro para cultivos en limpio, 4%, que es arroz, maíz y qué sé yo, y luego 2% para pasturas, o sea, para ganadería. Imagínense, ahí y tenemos ubicado las zonas, de modo que el ordenamiento territorial ya son las determinaciones del Estado para ordenar las actividades en el territorio. Y eso tendría que hacerse, si se quiere, usando el término manu militari. Nadie podría hacer actividades para las cuales el territorio no está predispuesto y no ofrece las condiciones. Ahora, Ese David, es ordenamiento territorial. Sí. Esa es la propuesta que se ha trabajado y ha sido un proceso de largos años, ¿no? En algunas regiones se han concluido, otras han quedado inconclusas, y eso debería de llevarse, por ejemplo, como base para una ley de ordenamiento territorial y quede ahí plasmado este tema. Sin embargo, no ha estado exento de críticas y no ha estado exento también de observaciones que se han hecho a estos procesos. Por ejemplo, se decía que se estaba tratando de utilizar, ¿no?,
y concretamente, habían ONGs, de organizaciones no gubernamentales, mayoritariamente financiadas por cooperación internacional, que trataban de distorsionar esto y querían llevar entonces a situaciones, por ejemplo, de exclusión de determinado tipo de actividades, antes que confluir actividades productivas en una zona, sino más bien excluir, y particularmente actividades de carácter extractivo, y si lo queremos puntualizar, en este caso, excluir así radicalmente, por ejemplo, lo que es minería, lo que es hidrocarburos y otro tipo de este tipo de actividades. ¿Cuál es tu apreciación respecto a estas observaciones que se ha hecho a estos procesos que han estado desarrollando a lo largo de estos años? Bueno, efectivamente, mi querido Carlos, hay una tendencia conservacionista, diríamos, ni diría purista, diría un extremo conservadurismo. O sea, no lo toques, no lo uses ni nada. Claro, como yo soy de una ONG, yo tengo los recursos garantizados para vivir, y viven, algunas realmente viven como diplomáticos, ¿no? Es una cosa impresionante, con propiedades en Perú, en Estados Unidos, Europa, qué sé yo, y de la nada, ¿no? Entonces, para ellos, mantener ese tipo de conflictos es un negocio altamente rentable, pero no va por ahí nuestra apreciación. Por eso es que lo que nosotros tenemos que enfatizar es en el manejo estrictamente técnico de la diagnosis del territorio, estrictamente técnico, que el conocimiento se imponga, que hay una dictadura de conocimiento. Qué duda cabe que algunas zonas, que aun cuando tengan capacidades para el tema mineros, no podrán usarse. Qué duda cabe, eso tendrá que manejarse de acuerdo a predicciones técnicas. Pero hay otras que sí, y hay manejos que se pueden hacer, incluso en el tema de hidrocarburos, ¿verdad? Y sí, vamos a tener que conservar algunos lugares porque es interés planetario, hemisférico, la conservación de aquellos recursos, pues la comunidad internacional también tendrá, como dicen, que mojarse y otorgarnos algún mecanismo de canon, etcétera, por no usar esos recursos que son necesarios para el bienestar de nuestras poblaciones. Porque sí, hay un interés y hay un beneficio planetario en un espacio territorial, que nos es correspondiente, pues entonces que haya una corresponsabilidad planetaria también en la conservación de estos lugares y en la solución de los problemas sociales. Ese es otro manejo. ¿Qué opinas tú, David, por ejemplo, de esta propuesta que se ha hecho en función, obviamente, de este proceso, de que en vez de ordenamiento territorial se hable de desarrollo territorial? ¿Hay alguna variación conceptual allí que tú, sobre la cual quisieras enfatizar? Al contrario, hay, diríamos, una complementariedad. Hay un tema de desarrollo territorial. ¿Por qué? Porque ahí estamos nosotros y tenemos que, de alguna manera, planificar la coherencia entre nuestra actividad y lo que el territorio nos ofrece. Nosotros no podemos sobreexplotar el territorio, hacer una presión antinatural sobre el territorio, porque al final de cuentas nosotros, los seres humanos y los que nos acompañan biológicamente en ese territorio, vamos a sufrir las consecuencias. Definitivamente, nosotros tenemos un principio axiomático que nos guía en nuestras reflexiones amazónicas en el colectivo M500, que dice así: el territorio manda, no nosotros sobre el territorio. Obviamente con la dictadura del conocimiento, el imperio del conocimiento, el imperio de la ciencia, el imperio de la tecnología, ¿no? O sea, no, el desarrollo territorial no es incongruente con una planificación y ordenamiento territorial, muy por el contrario, pasa a ser complementario, ¿no? Muy bien, David. Tenemos largo para conversar en estos temas y quisiéramos que en lo sucesivo sigamos hablando, por ejemplo, un tema que está discutiéndose permanentemente y que genera mucha confusión, por ejemplo, el acuerdo de Escazú. ¿Qué cosa es eso? ¿Por qué hay tanto ímpetu de algunos sectores por que el Perú se adscriba a este acuerdo, y por qué otros no están de acuerdo? Especialmente, por ejemplo, hemos escuchado voces
muy disonantes, en este caso, de pobladores y de autoridades y dirigentes, por ejemplo, loretanos. Lo dejamos pendiente esto para una siguiente edición, y gracias por tu opinión de que abren ampliamente este debate. Muchas gracias, David, como siempre. Un fuerte abrazo. Buen día. Gracias, Carito. Gracias. Momento de irnos a una pausa. Regresamos con más a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos. Reflexiones amazónicas con David Landa. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.